El dinero, quédate con todo. Y le dejé todo. El Departamento de Seguridad Nacional anuncia la detención del boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. Ya di un comunicado, ¿ok? Ahorita no puedo hablar, ahorita no puedo hablar. ¿Cómo voy a estar? Pues preocupado, ¿me entiendes? Pero tranquilo, ¿me entiendes? Porque mi hijo es inocente. Prepárate, porque esto no es una entrevista, es una bomba con nombre y apellido, Julio César Chávez Jr. Hoy no venimos a hablar del campeón, venimos a exponer al hijo, al que él mismo llama una vergüenza nacional. Sí, escuchaste bien, Julio César Chávez, el gran campeón mexicano, rompe el silencio y confiesa con rabia y dolor que su hijo es una lacra. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no lo dice la prensa, no lo dice un enemigo, lo dice su propio padre. El hijo del ídolo, convertido en meme viviente, detenido, adicto, burlado en redes y humillado en el ring por un youtuber. De ser el heredero del boxeo mexicano, a ser el chiste de cada sobremesa. Quédate, porque lo que viene no es chisme, es un retrato crudo de una familia rota, de un campeón cansado, de un padre que ya no puede más. Esto es lo que nunca pensaste escuchar de la boca de un ídolo. Y sí, va a doler. Pero hay historias que merecen contarse aunque duelan. Y esta es una de ellas. Mira, ya estoy cansado de guardar silencio. Porque una cosa es que tu hijo cometa errores, y otra muy distinta es que te avergüence como padre, como hombre y como mexicano. Mi hijo, Julio, es un desastre. No lo digo con gusto, lo digo con dolor. Pero ya basta de tapar el sol con un dedo. El Junior no solo peleó en el ring, también perdió las peleas contra el respeto, contra la disciplina y contra él mismo. ¿Y saben qué es lo peor? Que yo le di todo. Nombre, respaldo, oportunidades. Y él lo tiró todo a la basura. Entre sustancias raras, amistades que solo lo hunden, caprichos millonarios y escándalos que me han hecho bajar la cara de vergüenza. Sí, lo digo claro, mi hijo se convirtió en una lacra, y como padre, claro que duele. Pero también hay que tener los pantalones para aceptar lo que es, un muchacho que nació con estrella, y terminó abrazando el fracaso como si fuera cinturón de campeón. Julio César Chávez Jr. no empezó una carrera, empezó una novela. Y como toda buena telenovela mexicana, tenía de todo, fama, presión, rumores, caídas y un apellido que pesaba como costal de cemento. En 2004, mientras otros boxeadores apenas estaban calentando, él ya había subido 11 veces al ring, 11 peleas en un año. Y sí, las ganaba todas, pero no por técnica depurada, sino por aguante. Porque si algo tenía el chamaco, era quijada dura y corazón de piedra. ¿El problema? Que eso no alcanza cuando te apellidas Chávez. La prensa ya olía lo raro. Cuando le van a poner a uno de verdad, decían las columnas deportivas. Y mientras los comentaristas pedían sangre nueva, Top Rank le sacaba brillo al apellido como si fuera billete de colección. Porque eso sí, el Junior vendía boletos, aunque no convencía a nadie. La crítica lo despedazaba. Su padre lo defendía. Y en casa, dicen que ya se respiraba decepción. Puertas adentro, Julio padre sabía que algo no cuadraba. Que a su hijo le gustaba más el jet privado que el sparring, más la selfie que el sudor. El talento estaba, pero el hambre, esa que te levanta del piso cuando ya no puedes más, esa no se veía. Llegó 2010 y con él, una cifra que sorprendía hasta a sus detractores, más de 40 peleas invicto. Pasaba pues que tomaba pastillas y tomaba Adderall y como Xanax. Muchos lo seguían llamando boxeador inflado, pero el récord era real. A esas alturas, ya no se podía seguir escondiendo, o se enfrentaba a un verdadero guerrero, o lo iban a tirar de la cima sin piedad. Y fue entonces cuando llegó el momento, el que muchos pensaron que nunca llegaría. 4 de junio de 2011, Los Ángeles. Frente a él, Sebastián Spic, invicto, frío, técnico. Para muchos, era la noche en que el Junior se iba a desinflar como globo de fiesta. Pero no. Ese día no. Ese día salió con los guantes bien puestos y el apellido en alto. Fue una guerra cerrada, dura, cuerpo a cuerpo. El mexicano se fajó, metió combinaciones que no se le habían visto antes y aguantó los 12 rounds con Temple. Cuando levantaron su mano, Julio César Chávez Jr. hizo historia, se convirtió en campeón mundial de peso mediano del CMB. Por primera vez, un hijo de campeón mexicano lograba coronarse como monarca del mundo. Padre e hijo, los dos Chávez, llorando con el cinturón en alto. Era un momento que parecía salido de una película, pero la película no terminó ahí. Defendió su título.
Noqueó a Manfredo Jr. sin despeinarse. Se fue a la guerra con Marco Antonio Veneno Rubio. Batalla dura, polémica, con un antidoping enredado y rumores que olían más a desorden que a escándalo aislado. Y luego vino Andy Lee, pegador, alto, fuerte, y tampoco pudo con el Junior. Ese día, el hijo del campeón demostró que cuando quería, sí sabía pelear. Pero como toda historia de ascenso, la caída no estaba lejos. Y cuando llegó, fue brutal. Yo estuve ahí, lo vi con mis propios ojos, como ese chamaco, mi hijo, llegaba a la cima. Lo tenía todo, el apellido, la fama, el cinturón, el respeto de la gente, hasta lo estaban buscando de Hollywood, imagínate. Pero eso no es lo que me enorgullece, lo que me duele es saber cómo lo tiró todo a la basura. No lo noqueó nadie. Él solito se fue deshaciendo. Y lo peor es que muchos lo veían y decían, ahora sí, ya maduró, ya es campeón por mérito propio. Sí, como no, no más que la madurez le duró lo que un respiro. Porque cuando estás en la cima, hijo, ahí es cuando más fuerte tienes que estar, y Julio no estaba listo, ni física, ni mentalmente. Llegó esa pelea con Sergio Maravilla Martínez y ahí fue donde se rompió todo. 11 rounds le dieron una cátedra, lo paseó, lo humilló, lo hizo ver como un amateur. Y sí, en el 12º round se fajó, sacó el orgullo Chávez, lo tuvo a punto, pero no alcanzó. Y no fue eso lo que me dolió, porque perder cualquiera pierde. Lo que vino después fue lo que me partió, dio positivo. Sí, otra vez. Por esas sustancias que, tú sabes, se usan para relajar la mente. Le metieron 9 meses de suspensión y una multa de casi $1 millón. Ahí ya no pude más. Yo lo defendí durante años, me tragué críticas, cargué con sus errores como si fueran míos. Pero ahí, en ese momento, en esa entrevista, yo dije lo que sentía, ya no sé cómo ayudarlo. Y lo dije con todo el dolor de un padre que ha visto a su hijo autodestruirse frente a todo un país. No era solo el boxeo, era la falta de disciplina, las malas juntas, los excesos, los berrinches, la inmadurez. Durante ese campamento pelear con Maravilla, me llegaban rumores, que se dormía tarde, que entrenaba cuando quería, que comía lo que se le antojaba. Hasta el nutriólogo se fue del equipo, imagínate el nivel de desesperación. Yo intenté, como padre, como entrenador, como figura pública, lo intenté todo, pero él no quiso. Después de eso, su imagen se vino abajo. El físico ya no era el mismo, el hambre se le fue, y lo más duro, la gente le dio la espalda. Y cuando el público te voltea la cara, ya no hay regreso. Y sí, fue un error. Lo cometió él, pero lo cargamos todos. Yo no le guardo rencor. Lo que me queda es tristeza. Porque ese cinturón, ese momento de gloria que tuvimos juntos, se quedó enterrado bajo todo lo que vino después. Mira, después de todo lo que pasó con Maravilla, yo todavía creía que mi hijo podía regresar. Que tal vez ese golpe de realidad le iba a servir. Pero no. En vez de levantarse, empezó a caer más hondo, y lo peor es que lo hizo con los brazos abajo y la cabeza llena de humo. Y lo digo como padre, pero también como hombre que se partió el alma por este deporte. Y entonces vino esa pelea. La pelea que, según muchos, iba a cambiar la historia. Mi hijo contra Canelo. El heredero contra el nuevo ídolo. El apellido contra el presente. Pero en el fondo, yo ya sabía lo que venía. El show fue grande. Las luces, la expectativa, las cámaras, todo estaba servido para una guerra. Pero apenas sonó la campana, el que estaba ahí no era un Chávez, era un fantasma. 12 rounds sin alma, sin fuego, sin dignidad. Mi hijo no tiró nada, ni un maldito golpe con intención. Fue como ver a alguien rendido desde el primer segundo. Canelo lo bailaba, lo provocaba, lo arrinconaba, y él nada, callado, pasivo, como si solo estuviera ahí por firmar asistencia. Y lo peor es que la gente lo notó. Los abucheos no tardaron, los memes volaron, y las redes, bueno, las redes se lo comieron vivo. Esa noche no fue una derrota, fue una traición a todo lo que representa un Chávez en el ring. Y sí, cobró bien. Eso no lo niego, pero hay cosas que el dinero no puede comprar, y una de ellas es el respeto del público. Y esa noche, lo perdió para siempre. Después de eso, ya nadie lo veía como un boxeador. Se convirtió en un personaje, en un show barato, en una broma. Intentó volver, claro, pero todo era ridículo. Que si no daba el peso, que si pedía categorías absurdas, que si se bajaba del ring sin terminar la pelea, hasta contrató músicos a las 3 de la mañana para sudar bailando y llegar a la báscula. A ese nivel llegamos. Y cada vez que alguien me preguntaba, yo no sabía qué decir.
Porque una cosa es apoyar a tu hijo y otra es taparte los ojos. Luego vino lo de Fonfara, otra vergüenza. Lento, sin ideas, sin alma, terminó noqueado y con la carrera hecha trizas. A partir de ahí, ya no hubo orden. Un regreso, una cancelación, una excusa nueva. Los entrenadores ya no le duraban nada. Lo abandonaban. Y como no, si no escuchaba, no obedecía, no tenía disciplina. Y yo ya estaba cansado. Yo no podía pelear por él. Lo defendí toda mi vida. Lo protegí del mundo. Pero llegó un punto en que me quedé sin palabras, y ahí fue cuando dije públicamente, no puedo entrenar por él. No me escucha. Y lo dije con rabia, sí, pero más con tristeza. Porque cuando ves que tu hijo se hunde, y tú no puedes hacer nada, eso te parte el alma. Y ese día entendí que Julio ya no era un peleador. Era un hombre perdido. Mira, después de todo lo que pasó con Maravilla, yo todavía creía que mi hijo podía regresar. Que tal vez ese golpe de realidad le iba a servir. Pero no. En vez de levantarse, empezó a caer más hondo, y lo peor es que lo hizo con los brazos abajo y la cabeza llena de humo. Y lo digo como padre, pero también como hombre que se partió el alma por este deporte. Y entonces vino esa pelea. La pelea que, según muchos, iba a cambiar la historia. Mi hijo contra Canelo. El heredero contra el nuevo ídolo. El apellido contra el presente. Pero en el fondo, yo ya sabía lo que venía. El show fue grande. Las luces, la expectativa, las cámaras, todo estaba servido para una guerra. Pero apenas sonó la campana, el que estaba ahí no era un Chávez, era un fantasma. 12 rounds sin alma, sin fuego, sin dignidad. Mi hijo no tiró nada. Ni un maldito golpe con intención. Fue como ver a alguien rendido desde el primer segundo. Canelo lo bailaba, lo provocaba, lo arrinconaba, y él nada. Callado, pasivo, como si solo estuviera ahí por firmar asistencia. Y lo peor es que la gente lo notó. Los abucheos no tardaron, los memes volaron, y las redes, bueno, las redes se lo comieron vivo. Esa noche no fue una derrota, fue una traición a todo lo que representa un Chávez en el ring. Y sí, cobró bien. Eso no lo niego. Pero hay cosas que el dinero no puede comprar, y una de ellas es el respeto del público. Y esa noche, lo perdió para siempre. Intentó volver, claro, pero todo era ridículo. A la vez, hay que recordar que Julio César Chávez Jr. cayó preso después de portar armas de manera ilegal en su casa. Todo entre pastillas y todo, pues me entraba paranoia, me pico, decía, oye, pues no sé. Y como no, pues es que uno se mete al box para ser el mejor, pues sí. Y siempre la ilusión. Que si no daba el peso, que si pedía categorías absurdas, que si se bajaba del ring sin terminar la pelea, hasta contrató músicos a las 3 de la mañana para sudar bailando y llegar a la báscula. A ese nivel llegamos. Y cada vez que alguien me preguntaba, yo no sabía qué decir. Porque una cosa es apoyar a tu hijo y otra es taparte los ojos. A partir de ahí, ya no hubo orden. Un regreso, una cancelación, una excusa nueva. Los entrenadores ya no le duraban nada. Lo abandonaban. Y como no, si no escuchaba, no obedecía, no tenía disciplina. Y yo ya estaba cansado. Yo no podía pelear por él. Lo defendí toda mi vida. Lo protegí del mundo. Pero llegó un punto en que me quedé sin palabras. Y ahí fue cuando dije públicamente, no puedo entrenar por él. No me escucha. Y lo dije con rabia, sí, pero más con tristeza. Porque cuando ves que tu hijo se hunde, y tú no puedes hacer nada, eso te parte el alma. Y ese día entendí que Julio ya no era un peleador. Era un hombre perdido. Mira, yo no quería que esto se hiciera público. Pero a estas alturas, ¿qué más da? La verdad ya no cabe bajo la alfombra. Yo vi cómo mi hijo se fue perdiendo. No de un día para otro, fue lento, silencioso, pero inevitable. Primero fue el desorden. Luego, las excusas. Después las ausencias. Y cuando quise reaccionar, ya no entrenaba con hambre, entrenaba con flojera. Se la pasaba más tiempo en fiestas que en el gimnasio. Y los rumores no eran rumores. Eran señales. Claras, escandalosas. Decían que ya no le entraba solo al desayuno, sino a cosas que no eran precisamente proteínas. Y sí, yo tuve que internar a mis hijos. ¿Sabes lo que es eso? Internar a tu propio hijo, porque ya no puedes con él. Porque se te va de las manos. Porque ni el amor lo regresa. Y ahí vino una de las escenas más tristes de toda esta novela. 2019, pelea contra Daniel Jacobs. Julio no quiso hacerse las pruebas antidoping previas, empezó el campamento a medias y aún así, se subió al ring. Pero a la mitad del combate, tiró la toalla. Literal. Quinto round. Dijo, hasta aquí.
Y lo que cayó no fue solo él, fue todo. Le llovieron botellas, insultos, palomitas, y la Comisión de Nevada le quitó la licencia. Ese día entendí que lo habíamos perdido. Pero como si fuera una mala serie de Netflix que nadie pidió, volvió en 2021. Y no volvió con fuerza. Volvió a pelear contra Anderson Silva, un expeleador de MMA. ¿Y qué pasó? Perdió. Otra vez. Pero esta vez, ya no dolía, ya solo daba pena. Los titulares no decían Julio perdió una pelea. Decían, el hijo del campeón ahora es el payaso del ring. Y por si todo eso fuera poco, el drama personal no paraba. Porque si el ring se le hizo pequeño, su vida fuera de él se volvió una jungla. Se casó con Frida, una influencer sinaloense. 2 hijos. Fotos felices. Vacaciones de revista. Todo parecía bien, hasta que todo empezó a oler a farsa. Silencios en redes, indirectas, peleas. Portales de chismes filtrando que ya ni vivían juntos. Que el amor se había ido junto con el respeto. Y entonces vino lo impensable, lo más bajo. El fondo del fondo. Enero de 2024. Detenido en Beverly House, California. ¿Por qué? Por posesión de armas fantasmas. Sí, armas no registradas. Prohibidas. Letales. Y no era chisme de comadres. Era oficial. 2 armas de alto calibre dentro de su casa. Y mientras yo trataba de contener la vergüenza, él decía que no sabía nada, que fue un malentendido, que era culpa de su equipo de seguridad. Pero ya a esas alturas, ¿quién le cree? Yo no lo reconozco. No sé en qué momento se fue. No sé en qué momento lo perdí. Lo que sé, es que ese no es el hijo que yo soñé. Ese no es el boxeador que México esperaba. Y lo más duro de todo, es que ya ni siquiera sé si él quiere volver. O si ya se rindió. Y eso, para un Chávez, es lo que más duele. Mira, yo ya no sabía si estaba hablando de mi hijo, o de un personaje de narcoserie. Lo que vivió Julio en estos últimos años no tiene ni pies ni cabeza. Y lo más triste, es que todo fue por su propia mano. Después de lo de la pelea, el arresto, los escándalos, todavía tuvo que pagar una fianza altísima. Y no se salvó. Lo mandaron a rehabilitación. Sí, otra vez. Y no porque alguien lo juzgara, sino porque era evidente. Salía en redes diciendo incoherencias, desorientado, como ido, como si el cuerpo estuviera ahí, pero la mente no. Yo lo vi, y no sabes el dolor que es ver a tu hijo así, convertido en trending topic por lo que hace mal, no por lo que boxea. Y como si eso no bastara, empezaron los chismes bajos, sucios, de esos que escarban donde no hay, que si su esposa, Frida, había tenido un pasado con gente peligrosa, que si el matrimonio era pantalla, que si vivían separados. Yo no me meto en eso, nunca hubo pruebas, nunca se aclaró nada, pero el daño ya estaba hecho. Y mientras los medios jugaban a inventar, mi familia se deshacía por dentro. Mi hijo seguía hundiéndose, y yo, con el alma hecha pedazos, sin poder sacarlo del lodo. Y entonces, cuando creí que ya nada podía sorprenderme, anuncia que va a pelear con ese tal Jake Paul, un youtuber, un influencer. ¿Tú sabes lo que es ver al hijo del campeón mundial prestarse a un circo por views? 28 de junio de 2025. Anaheim, California. Y yo estaba ahí, callado, tragándome la vergüenza y esperando que, por lo menos, mostrara algo de lo que fue. Pero no, fue otro desastre. Sí, tiró algunos golpes buenos, pero se le notaba perdido. Sin alma, sin hambre. Y el youtuber ese, que ni técnica tenía, lo fue desgastando hasta que le ganaron por decisión. Y ahí dije, bueno, ya tocó fondo. Pero no, el fondo tenía sótano. El 2 de julio, lo detienen. Otra vez. Pero esta vez no fue por una infracción menor, fue inmigración. Lo agarraron en Studio City, en California. ¿La razón? Un proceso migratorio pendiente. Una orden de detención. Y ahí empezó el caos. Los medios empezaron a sacar teorías, rumores, vínculos con personajes oscuros, decían, que si estaba relacionado con tipos del crimen organizado, que si su entorno era una bomba de tiempo, que si su nombre ya no aparecía en cartelera, sino en expedientes. Y sí, hasta ahora no hay cargos formales. Pero dime tú, ¿cuántas veces más se puede enredar una vida sin romperse del todo? Mi hijo, ese niño que creció entre guantes y aplausos, hoy está detenido, esperando que decidan si lo deportan a México. Y yo estoy aquí, sentado, preguntándome en qué momento se perdió. Porque a veces no es que el mundo te derrumbe, es que tú mismo te construyes la cárcel, ladrillo por ladrillo, error por error. Mira, yo ya no sé si esto es una carrera de boxeo, o una tragicomedia sin final.
Hace poco detuvieron a mi hijo. Sí, otra vez. Julio César Chávez Jr., el mismo que alguna vez levantó un cinturón, ahora está siendo procesado por migración en Estados Unidos. Y su equipo legal, claro, dice lo mismo de siempre, todo es un malentendido, todo está bajo control, está en rehabilitación, todo se está resolviendo, y ¿sabes qué? Ojalá fuera verdad. Pero ya no es la primera vez, ni la segunda. Y cuando eso pasa, uno empieza a perder la fe. Porque en su historia, los hechos van por la izquierda, y los rumores, por la derecha. Y mientras unos dicen que está limpiando su vida, otros aseguran que solo está sobreviviendo entre escándalos. ¿Y el boxeo? Eso ya está en pausa. Otra vez. La Comisión de California le quitó la licencia. 1 año completo fuera del ring. Y con eso, cualquier intento de revancha con Jake Paul quedó enterrado. Yo ya no salgo a defenderlo como antes. Ya no me da la garganta para excusas. En mis últimas entrevistas, lo único que pude pedir fue respeto y silencio. Porque, aunque sea mi hijo, también soy un hombre y ya no puedo con el peso de sus errores. Julio ya no es el junior de las revistas, ni el boxeador que prometía más que cumplía. Ahora es un símbolo de advertencia. Una historia de cómo un apellido puede ser una medalla o una maldición. Porque cuando naces con fama, tienes que sudarla más que nadie o te ahogas en ella. Yo siempre voy a estar ahí para mis hijos, eso no lo duden. En lo bueno, en lo malo y en lo que da vergüenza también. Pero el cariño no arregla el caos. Ni el amor sana lo que uno mismo destruye. Y hoy, su futuro está más nublado que nunca. ¿Volverá al ring? ¿Encontrará la paz? ¿Querrá de verdad cambiar? No lo sé. No puedo responder por él. Solo él puede pelear esa última pelea. Y esta vez, no hay árbitro, ni esquina, ni juez que lo salve.